Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con nuestro curso de Historia de México. La lección de hoy es la lección número 13, que lleva por nombre Tercer Virreinato de la Nueva España. Siendo rey de España, o de Asturias le llamaban, o de Austria también, el rey Felipe III. Ahorita estoy con la lección número 13, aunque iba en la lección número 12 y me salté hasta la lección número 62 y 62b, que es el gobierno de 62, es la transformación 62, la del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con la de Claudia Sheinbaum, porque las transformaciones no son de cada presidente, sino son etapas que son iguales o similares o es lo mismo durante un tiempo. Todo eso es una transformación, una etapa. Y en México ha habido 62. Pero, y luego así porque hubo 10 virreinatos, porque la colonia de la Nueva España duró aproximadamente 300 años. Entonces fue muy largo. Y vamos a hablar de todas ellas, pero a veces la voy a intercalar con otras transformaciones o etapas de México, para que no se haga tan tedioso. Menciono breve, si te gusta este video, al final del mismo puedes darle un clic en suscribirte a mi canal, Carlos de Jesús Pimentel, para que te siga enviando videos de mi curso de Historia de México, también de mi curso de Filosofía y Sabiduría, de Psicología, de Religiones, de Historia Universal, de Astrología, de Ética y Moral, de Cristianismo, que acabo de iniciar, de Valores Humanos, de mi sistema CISATUN o Sistema SAT Universal, de mis libros que tengo escritos más de 50, 23 libros publicados en Amazon, científicos y de todo tipo. Entonces, si te gusta mi video, puedes darle un clic en suscribirte y también para que sigas escuchando mis videos musicales. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las 62 transformaciones de México? Ya lo dije en unos videos anteriores. Ahora voy a nada más mencionar hasta la transformación 13 cuáles han pasado rápidamente. Primero, las anteriores transformaciones a la 13 que estamos es, primero, nomadismo, la llegada de los primeros pobladores a América y que llegaron a lo que ahora es México. Eran hordas nómadas, digamos, hombres primitivos. La segunda etapa se llama tribalismo, o sea, los primeros asentamientos humanos o aldeas, porque dejaron de ser nómadas, porque descubrieron la siembra y el pastoreo, o sea, la agricultura y la ganadería futuras. La siguiente etapa la siguiente transformación fue la civilización prehispánica preclásica, con los olmecas, los mayas, los zapotecas, Tlatilco, Huicuilco. La transformación 4 fue la prehispania clásica con Teotihuacán, la cultura mixteca, chichimeca, continuaba la totonaca que fue de la preclásica también. La siguiente fue la prehispania postclásica, que fue donde con los toltecas, tarascos, tlaxcaltecas, tepanecas, acolhuas, y los mexicas o aztecas, que son la base de la historia de México con respecto a lo que pasó después, aunque todos son importantes. La siguiente etapa fue las primeras incursiones hispanas, o sea, cuando llegaron los primeros españoles a las costas de lo que ahora es México, llegaron allá por Yucatán, Campeche, Veracruz,
antes de la siguiente etapa, la séptima etapa o transformación, que fue la conquista de México por Hernán Cortés. La siguiente etapa, una vez que Hernán Cortés y España conquistó a México, le pusieron Nueva España, pero antes de eso hubo un imperio de Cortés, o sea, fue el emperador, aunque era sucesor o era seguidor del rey de España, que era Carlos I en ese tiempo, pero él aquí en lo que era ese territorio que ahora es México fue un imperio de Cortés. Después, cuando Cortés terminó su gobierno, hubo gobiernos post-cortesianos, o sea, post quiere decir posterior a Cortés. Luego ya, en esa etapa ya de la Nueva España, digamos, vino una etapa muy importante para México, que fue pues la iniciación, la introducción del cristianismo a través de la evangelización guadalupana, nuestra famosísima y queridísima Virgen de Guadalupe. La etapa número 11, o transformación 11, fue el primer virreinato, siendo el rey Carlos II, creo. No, ya lo dije, entonces si me equivoco, pues ahí lo revisen. La elección número 12 o transformación 12 fue el segundo virreinato de la Nueva España, siendo rey de Asturias o Austria le llamaban, porque antes eran otras agrupaciones o organizaciones. Era Felipe II. Y ahora vamos a entrar a hablar del tercer virreinato de la Nueva España, así se llamó México. Antes de ser México se llamó Nueva España, y antes de ser Nueva España fue Prehispania o civilizaciones prehispánicas, y antes fue el México arcaico, luego el México prehispánico, luego el México colonial o la Nueva España, luego fue el México independiente, y siguieron muchas etapas más. Entonces, en el tercer virreinato de la Nueva España, el rey de la Casa de Austria, así le llamaban, era Felipe III. Eran virreinatos porque el rey de la Casa de Austria, o España, o como se le llamara allá a España, ponía a virreyes para gobernar la Nueva España, o sea, el actual México. Y bajo el reinado de Felipe III, los virreyes que hubo en la Nueva España, o sea, el antiguo México, fueron Juan de Mendoza y Luna. El otro fue Luis de Velasco, el hijo, porque en el virreinato anterior había sido Luis de Velasco también, pero el papá, el padre. El tercer virrey fue Fray García Guerra. Y el cuarto virrey de la Nueva España, siendo rey de España Felipe III, el cuarto virrey fue Diego Fernández de Córdoba. ¿Qué duró todo esto? El virrey Juan de Mendoza y Luna duró del año 1000. Ya no quiere pintar, vamos a agarrar otra. Fue del año 1603 al 1607. Luis de Velasco, hijo, fue del año 1607 al 1611. Fray García Guerra fue del año 1611 al 1612, al año 1612. Y Diego Fernández de Córdoba fue del año 1612 al 1621.
¿Se han dado cuenta que nuestros nombres y apellidos son españoles? Pues en México, pues muchos se apellidan Mendoza, Fernández, Velasco, ¿verdad? No nos apellidamos Ixtlizóchitl, Ilhuicamina, Acamapistli, ¿no? Porque fuimos conquistados por España y nos pusieron los nombres ya mestizos españoles. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre estos virreyes. Muy poco porque no se tiene mucha historia de lo que sucedió, pero algo de lo que se acuerda la historia es Juan de Mendoza y Luna. Pues algo destacado fue, hizo las calzadas, o sea las avenidas de San Antonio Abad, avenidas, más bien calzadas, San Antonio Abad, actual calzada de Tlalpan, pero nada más era un tramo aquel. Es la calzada de Chapultepec. El acueducto de Chapultepec y acueducto de Chapultepec. Hubo muchas cosas, pero ahorita nada más vamos a anotar esto que no es tan relevante. Igualmente, Luis de Velasco hizo el canal de Huehuetoca. Esto anterior fue en la Ciudad de México. Luis de Velasco hizo el canal de Huehuetoca para evitar las inundaciones que se daban en la antigua Ciudad de México en temporadas intensas. Canal de Huehuetoca. Fue un defensor de los indios. Así le llamaban a los aztecas, a los mexicas, indios. Tuvo una lucha contra un poblado negro de Yanga, era el rey. El rey Felipe III lo nombró Marqués de Salinas y presidente del Real Consejo de Indias. Presidente del Real Consejo de Indias. Todo lo que tenía que ver con la población mexica o azteca o indígena le llamaban indias, Consejo de Indias X. Ahora, Fray García Guerra, que fue virrey de 1611 a 1612 nada más, pues todos continuaban con el problema del agua, del desagüe. Hizo obras al respecto. Fue un fuerte defensor porque era religioso, era fraile. O sea, sacerdote cristiano. Fue un gran defensor de indios. Y logró que les regresaran sus tierras a muchos nativos. El respeto a las tierras de los nativos. Vamos a llamarle nativos también, o mexicas, o aztecas, o indios. Era arzobispo del virrey, era un arzobispo, era un religioso y fue virrey, las dos cosas.
El siguiente virrey, Diego Fernández de Córdoba, pues trató de sofocar la rebelión de indios tehuecas, que eran de Sinaloa. Lo que ahora es Sinaloa, antes tenía otros nombres todo. Todos siguieron con el problema del abastecimiento y el desagüe, el abastecimiento de agua y el desagüe en las inundaciones. Este virrey hizo una desviación del río Cuautitlán hacia Zumpango, desviación del río de Cuautitlán hacia el poblado de Zumpango, que ya saben que tiene una laguna muy bonita y muy grande, que en estos últimos 6 años se secó, la dejaron secar, se llenó de plancton y ya está inhabilitada. Yo recuerdo que yo hace unos años, hace unos 5, 7 años, yo iba a la laguna de Zumpango a pasear con familia, y a la orilla del lago tomábamos la lanchita, comíamos pescado frito, tocaban trigos musicales, norteños. Era un gran ambiente. En estos años que pasaron en el gobierno de Obrador, dejaron secar la laguna, se llenó de plancton, se cerró, ya no hay agua. Dicen que la van a rehabilitar. Bueno, lo menciono porque Zumpango, desde entonces, con la desviación del río hacia Zumpango, fue una laguna muy importante. Bueno, acuérdense que los mexicas poblaron todo lo que era el lago del centro de México, que iba desde Zumpango hasta Chalco. Era una laguna con varias lagunas, la de Zumpango, la de Texcoco, la de la Ciudad de México, la de Xochimilco, la de Chalco. Era muy grande. Él estableció el tribunal, Diego Fernández de Córdoba, el tribunal de tributos y requerimientos de tributos y requerimientos para la minería, con el famoso azogue, que era un material especial. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta lección número 13 o transformación número 13 de México, muy a grandes rasgos. Si te gustó este video, dale un clic en suscribirte. Muchas gracias, amigos.